Muy buenas tardes. En primer término, darle las gracias al Colegio de Abogados y a la Comisión de Derecho Administrativo por esta invitación que también me permite compartir con distinguidísimos conferencistas que tenemos aquí al lado mío y además con muchísimos colegas que en alguna oportunidad también he tenido relación con ellos. Bueno, en realidad en esta mesa redonda, como vamos a hablar del juicio oral público, y como capacitadora en estos temas, pero también como abogada litigante, yo quise también aprovechar la oportunidad para hablar sobre todo en el juicio oral del abogado litigante, de cuál es su rol, pero sobre todo de su rol, de aquellas habilidades y aquellas destrezas orales necesarias para el buen desarrollo del proceso. Hablaba en la mañana con Claudio Pablo, con quien también he recibido, digamos, una formación parecida a la de él con California Western Law. Entonces, al principio de la mañana yo estaba un poco nerviosa porque decía, estaremos hablando casi de los mismos tópicos, ¿verdad? Pero bueno, dichosamente y revisando el material de él, más bien ese preámbulo que hizo él, esa exposición que hizo en la mañana, yo la voy a tomar más bien como un preámbulo de la mía. Y creo que con esto vamos a complementar más todavía el tema del rol del abogado litigante, ya no desde el punto de vista que lo vio don Claudio en cuanto a todas las fases procesales y su debida preparación, sino también, y un poco volviéndome a robar la expresión de la señora jueza de la mañana, de tropicalizar el proceso contencioso administrativo en cuanto a las necesarias habilidades y destrezas que debe tener el abogado. En esta. ¿Sí? Permitimos. Ya. ¿Cuál botón fue? Bueno, ahora no sabemos cuál fue. Okay. Ok, aquí. Pero es en este. Bueno. Sí, Aquí. El de la izquierda para retroceder y el de la derecha para adelantar. Bueno, vamos a enfrentar el primer problema. Bueno, primero que nada un recordatorio muy rápido y en razón también del tiempo que el señor moderador le voy a agradecer que me avise como 1 minuto, 2 minutitos antes cuando ya me toca para respetar el tiempo. Muy rápido, ¿verdad? Pero creo que es importante recordar esos aspectos. Primero que no es necesario agotar la vía administrativa, ¿verdad? Excepto los artículos 173 y 182 de la Constitución Política. Que la jurisdicción contenciosa administrativa, digamos, de lo más novedoso que ha tenido es el control pleno de la conducta administrativa. Que el proceso se va a resolver en un juicio oral y público. Los amplios poderes del tribunal, que aquí a través de las distintas disertaciones se ha hecho reflexión sobre ello, y además rescatar que estamos ante un sistema mixto, es decir, con una fase escrita, prima facie, y luego con la oralidad en las audiencias, tanto en la preliminar como en el juicio oral. Vamos a ver ahora la relevancia de los principios de la oralidad en la litigación oral. Tenemos, en primer término, el principio de oralidad en una forma muy rápida, de los aspectos que en particular me interesan, que es la prevalencia precisamente de la oralidad sobre la escritura, y que la evacuación de la prueba se va a hacer en el juicio oral. El principio de inmediación, con esa relación directa del juez con las partes, que va a facilitar precisamente el principio de concentración, donde vamos también a tener toda la prueba concentrada, y que también la humanización del proceso, tema
que es relevante. Es decir, ya dejamos de tener a los señores jueces en un escritorio resolviendo sin conocer realmente cuáles incluso las vivencias personales, ¿verdad?, y humanas, y las tragedias también muchas veces de las personas. Y el principio de concentración con la realización de las audiencias orales, donde va a estar concentrada toda la prueba, y esto definitivamente sí ha venido a contribuir al desarrollo de la justicia pronta y cumplida. Yo sé que tenemos montones de problemas ahorita, porque ya el contencioso no está con la agilidad inicial, pero ahora lo hablaba incluso con la señora jueza. En realidad la carga de trabajo ahorita está haciendo que ya los procesos se estén desplazando bastante en el tiempo. Pero, sin embargo, en estos momentos seguimos con el contencioso cumpliendo definitivamente de mejor manera la justicia pronta y cumplida que garantiza nuestra Constitución. Y el otro principio, el principio de publicidad, que sobre todo el enfoque es ese control de la función jurisdiccional por parte del ciudadano y la garantía también que se tiene de transparencia y de objetividad de estar viendo todas las actuaciones procesales. Con este pequeño marco de acción voy a mencionar entonces ya algunas cuestiones puntuales que también ya en la presentación de la mañana se hablaron, pero vamos a verlas desde el punto de vista de la expresión oral del abogado litigante. Y estas características, para efectos de puntualizarlas, son la sencillez, la concisión, la claridad, la coherencia, la lógica y la precisión en toda la exposición oral que debe tener el abogado litigante en las diferentes audiencias. ¿Cuáles son, digamos, las habilidades del abogado litigante previas al proceso? Como lo decía en la mañana don Claudio, hizo incluso, las puntualizó incluso de las diferentes, digamos, fases procesales, de los diferentes actos procesales. Entonces, nada más, como les decía, tropicalizando un poco el tema. Tenemos como preparación previa para la audiencia el estudio del caso, la elaboración de la teoría del caso, que no me voy a detener en esto porque en la mañana se mencionó y se indicó los elementos que deberían de tomarse en cuenta, el análisis de los hechos controvertidos ya definidos en la audiencia preliminar, la preparación de interrogatorios para testigos y peritos en relación con los hechos controvertidos. Y toco este tema porque mi experiencia también como abogada litigante en el contencioso me hace hacer una reflexión de que muchas veces vamos a la audiencia preliminar, se establecen los hechos controvertidos, pero cuando se llega a juicio oral, a veces se nos olvida que hay hechos que ya no están controvertidos, que no fueron aceptados, y sin embargo en el juicio oral se vuelven a traer a colación, ¿verdad? Y esto yo creo que es parte un poco, digamos, de la problemática del abogado litigante, ¿verdad?, de no tener a veces la claridad de la preclusión de una audiencia en relación con otra. Vamos a ver si yo voy bien. Sí. Tenemos también otro elemento, la ordenación de la prueba admitida por los hechos controvertidos. Y aquí es fundamental para un abogado litigante, además de tener copia de todo el expediente, el tener claridad en la identificación de la prueba de esos hechos controvertidos. Y esto hay muchas maneras de hacerlo. Podemos usar hasta las pestañas para señalar en un expediente o hacer una guía, ¿verdad? Pero hay que tener ese instrumento y ese instrumento hay que tenerlo a mano, ¿verdad? Luego, la estrategia para demostrar esos hechos y la preparación del interrogatorio del perito. No me voy a detener tampoco en este tema de la preparación, porque creo que en la charla de la mañana se hicieron bastantes reflexiones de ese tema, y es en el buen entendido también del término, ¿verdad? Es decir, es conocer la pericia, ¿verdad? Es ver de esa pericia cuál es el hecho que estamos cuestionando y cómo lo vamos a abordar. ¿Para qué? Para efectos de hacer el interrogatorio. Vean que si algo demanda el contencioso administrativo en materia de oralidad, es esa preparación del abogado litigante previamente.
Sí, las audiencias son muy rápidas, los señores jueces tienen poco tiempo y a veces poca paciencia, ¿verdad? Y por otro lado, los abogados litigantes también tenemos que llevar las cosas bien hechas, o sea, con un buen planteamiento. No hay cosa mejor cuando uno va a un proceso, y yo sé que aquí todos ustedes lo van a compartir, cuando uno va a una audiencia y se encuentra en que la contraparte también viene bien preparada. El proceso es mucho más rápido, es más claro, incluso cosas que uno lleva hasta ya las omite. Es decir, definitivamente que la buena preparación de los abogados litigantes facilitan el proceso, agregado lógicamente a tener un buen tribunal, por supuesto. La preparación de los interrogatorios de los testigos de la contraparte, es decir, tal vez esta no es la reacción más indicada, pero sí lo que quería yo señalar es que sí tenemos que hacer al menos alguna reflexión, es decir, analizar cuáles son los testigos de la contraparte, sobre qué hechos supuestamente ese testigo va a declarar, para también de alguna manera diseñar alguna estrategia de interrogatorio también de esos testigos. De igual manera, los testigos ya sean ofrecidos por la contraparte o bien, los peritos señalados por el despacho judicial. La preparación del acto de apertura o alegato de apertura. En la mañana también se hablaba de los elementos necesarios. A ver si está aquí. Ay, perdón, me devolví. Estamos aquí, ¿verdad? Sí. Que el artículo 104 del CPECA no dice, si uno lo lee, no dice, eso es alegato de apertura o discurso de apertura. Pero es la única redacción que encontramos en el código y entonces hacemos referencia a que ese es el alegato. Yo en la mañana hacía precisamente la observación de que en materia contenciosa administrativa este alegato de apertura es fundamental y es fundamental hacerlo bien. ¿Por qué? Porque es prácticamente la radiografía del caso. Es el esquema, es el marco de acción de todo el proceso que vamos a llevar a cabo. Entonces hay que ponerle atención, porque hay la oratoria judicial. La oratoria judicial es el arte de persuadir y convencer en juicio. Una de las estrategias que se establecen precisamente en el acto de apertura es la persuasión. Vean que ahí no estamos argumentando en el acto de apertura o el alegato. Entonces, si nosotros no estamos ahí argumentando, lo que sí estamos haciendo es persuadiendo al tribunal de qué, de que esa tesis que estamos planteando en ese momento es una tesis creíble. Estamos persuadiendo al tribunal de que posiblemente nosotros sí vamos a tener razón y que vamos a poder demostrar lo que estamos haciendo. Por eso es que el alegato de apertura sí tiene esa relevancia. También, dentro de estas habilidades del abogado, deberíamos también de haber hecho alguna reflexión sobre las posibles conclusiones. Y tal vez vamos a decir, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer conclusiones si todavía no vamos a ver qué va a pasar en el proceso? Totalmente de acuerdo. Sin embargo, de acuerdo con la teoría del caso nuestra, sí podemos de ahí deducir cuál es el objeto del proceso desde nuestro punto de vista. Y es muy posible que si hayan hechos, argumentos y fundamentos de derecho fuertes para esos aspectos puntuales. Como el tiempo es tan corto, y aquí en la mañana creo que don Aldo lo refería, cuando nos dan 15 días ojalá, 15 minutos para hacer conclusiones. Imagínense, Jane, es imposible. Es decir, es imposible que pensemos, bueno, a no ser que seamos como superdotados, ¿verdad? Que en 15 minutos lleguemos a hacer unas conclusiones ahí de todo lo que pasa el proceso, ¿verdad? Pero yo creo que como somos mortales la mayoría, pues necesitamos tener algún tipo de apoyo. Como les digo, estas son sugerencias, un poco de la experiencia profesional y también de los cursos donde uno pues percibe también algunas inquietudes en este aspecto. ¿Cuáles son ahora las destrezas que debe tener el abogado litigante en el juicio oral? Sí, estoy bien. Primero, destrezas para comunicarse. ¿Y por qué es relevante esto? Miren, uno
si uno se pone a ver, a veces a mí me gusta, de vez en cuando tengo algún chancecito, meterme en cualquier audiencia. Uno siempre aprende mucho, y aprende mucho de los colegas y de los jueces. Yo me llevo la sorpresa, y me llevé la sorpresa un día con es más, diría que con un jurista. Yo no soy un abogado, un jurista, y cuando yo dije bueno, qué bien, qué buena, qué casualidad, ¿verdad?, de venir a una audiencia a esta persona. Y vieran la sorpresa, porque ya les digo, es un jurista, una persona que escribe, una persona que no tengo la menor duda de su gran capacidad y conocimiento. Pero vieran qué tragedia. No podía comunicar todo lo que sabía en el juicio. Y entonces, nada hacemos con saber, con conocer el derecho, con conocer bien el caso, si no somos capaces de poderlo comunicar. Entonces vean que es fundamental en materia de oralidad este tema. El uso adecuado del lenguaje corporal. Vean que en materia de oralidad, no solo lo que decimos con nuestra palabra, sino también en todo nuestro contexto. Y nosotros tenemos que estar, y en la mañana se tocaba el tema, es decir, tenemos que estar convencidos de nuestra teoría del caso. Tenemos que tener un conocimiento apropiado del caso. Porque entonces, si no es así, ¿cómo vamos a persuadir y a convencer al tribunal? Si a través de nuestra expresión corporal estamos dándole signos de inseguridades, de inconsistencias. Entonces ven que este tema no es un tema tan alejado, es un tema que debemos de ponerle atención. El desarrollo y la planificación previa del caso. Siempre en los cursos digo que en nuestra formación de abogados tenemos muchas deficiencias desde el punto de vista de las universidades. Y siempre acoto al menos dos. Una, que no nos dieron ningún curso de administración. Y sin embargo, ¿qué es lo que hacemos en todos los procesos? Gracias. Administrar. Planificar. Y nosotros no podemos ir a un juicio oral si no hemos hecho una planificación. ¿Verdad? Y lo segundo, la psicología. ¿Y por qué? Porque se den cuenta que nosotros como abogados todos los días, ¿qué es lo que hacemos? Valoramos comportamiento humano. En prueba testimonial es fundamental el tema. Entonces, de alguna manera tenemos que crear algún tipo de instrumentos que nos apoyen esas deficiencias. Y luego, el seguimiento adecuado de las estrategias definidas, tema que también en la mañana algo de esto se mencionó. Es decir, en el acto de apertura o el alegato de apertura, ahí estamos planteando nuestra teoría del caso. Pero eso en cuenta que tiene que haber un hilo conductor que nos lleve desde el principio hasta el final. Y esto tenemos que irlo adecuando de acuerdo a qué? A lo que va pasando en el proceso. Porque si no nos podemos estrellar. Es decir, si nosotros no tenemos la capacidad de ir adaptando nuestra estrategia, nuestra teoría del caso durante el proceso, y ahí al final lo que vamos a concluir va a ser una realidad diferente a lo que pasó en el proceso. Entonces por eso hay que ponerle atención a ese aspecto. Manejo adecuado de las técnicas discursivas, la seguridad en sí mismo. Cuando yo pongo esto de seguridad en sí mismo y en los cursos lo digo, es que la seguridad, les digo, no es que vamos a ser seguros porque en ese momento decimos, es que tenemos que ser seguros. No, pero es que la seguridad se construye. ¿Y cómo se construye? Bueno, con muchos de estos elementos. Si usted estudia bien el caso, si usted planifica bien el caso, si usted define su teoría del caso, si usted se ha podido reunir con los testigos, etcétera, etcétera, pues todo eso le va a dar seguridad para poderse desarrollar en el proceso. Conocimiento del derecho administrativo y común, por supuesto. Vean que todo, es decir, no solo tenemos que tener la habilidad para podernos comunicar, sino también conocer el derecho, porque entonces, si no, ¿qué vamos a llegar a comunicar? ¿No? Y por supuesto, el conocimiento del derecho procesal administrativo. Yo recuerdo que en una de las audiencias, cuando recién iniciaba el contencioso, el tribunal le dijo que hiciera el alegato de apertura, y el abogado no lo pudo hacer. Le preguntó al tribunal qué era eso. Y da pena, o sea, da pena, ¿verdad? Al final, no lo pudo hacer. Y es que, vean que es que no se trata de que sea pena profesional, sino el perjuicio eventual que podríamos estarle causando a nuestro cliente, ¿verdad? Y estamos incumpliendo entonces con una obligación fundamental nuestra. Estar atento, la acreditación del testigo, tema también se vio en la mañana y ya me están pasando ahí una tarjetita, entonces voy a apurarme un poquito.
¿En qué sentido? Bueno, tenemos que acreditar al testigo tomando en cuenta aquellos aspectos contextuales, situacionales y temporales. También debemos de formular correctamente las preguntas. Y este tema también por ahí se tocó muy rápido, no hay tiempo, pero creo que vale la pena que le pongamos atención. Entonces, en cuenta cómo preguntamos. Siempre cuando damos los cursos decimos, ¿cómo hay que preguntar? Bueno, hay que usarlas. En primer grado, cuando comenzamos a ver las preguntas, nos dijeron cómo preguntar. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Eso se nos olvidó. ¿Y qué hacemos muchas veces? Que preguntamos afirmando. ¿Y qué hacemos? Le ponemos entonación a algunas palabras de la oración y creemos que estamos preguntando. ¿Verdad? Entonces son temas, como les digo, básicos, pero que aquí sí son relevantes. No me voy a meter en el tema de objeciones, que es todo un mundo, ¿verdad? Pero que también en las objeciones de igual manera, saber cuándo son sugestivas, cuándo son capciosas, cuándo son impertinentes, etc. Un minuto, bueno. Vamos a ver qué puedo hacer por aquí. Bueno, me voy a empezar a brincar algunas cositas por aquí. Tal vez para ver la parte de la conclusión argumentativa y demostrativa en juicio oral. Hacer referencia al acto de apertura. Recuerde que el acto de apertura es la primera fase que hacemos. Entonces, eso que le dijimos al tribunal, tendríamos que ver qué fue lo que finalmente demostramos al final, para que en conclusiones poder hacer esa relación entre lo que planteamos y lo que definitivamente llegamos a demostrar. Analizar también toda la prueba testimonial desde el punto de vista de la credibilidad o no credibilidad, tanto de los testigos nuestros como también de los testigos de la contraparte. De igual manera, la prueba pericial. Señalar los hechos relevantes demostrados con la prueba, con las evidencias, contestes con nuestra teoría del caso y las estrategias. Por eso yo les decía que me había quedado muy bien la charla de la mañana, porque aquí es donde tenemos, como decimos, que amarrar. Aquí es donde tenemos que argumentar. Quizás esta es la fase que nos es más familiar a todos, porque estamos más acostumbrados a argumentar. Lo que pasa es que tenemos que sí ir tomando nota de todo lo que está pasando en la audiencia para poder hacer unas buenas conclusiones. Bueno, argumentar convincentemente sobre lo acontecido en juicio, apelar a la lógica. Vamos a ver aquí. ¿Estoy atrás? Bueno, ya me callé yo sola, pero bueno, denme un minuto. Argumentar convincentemente sobre lo acontecido en juicio, apelar a la lógica, a los principios, al sentido común, a la buena fe. Dar los fundamentos jurídicos por los cuales nuestra tesis debe de imperar. Y yo me atrevería también a hacer una referencia a aquellos argumentos jurídicos de la contraparte que no proceden. ¿Verdad? Recuerden que entre mejor información y más información le demos al tribunal, un tribunal que casi tiene que resolver, se supone que en forma inmediata o en forma muy cercana, le facilitamos el trabajo. ¿Y qué es lo que queremos nosotros con la oratoria judicial? Persuadir y convencer. Bueno, voy a quedar aquí. Muchísimas gracias.